Hay momentos en la historia en que seguir a Cristo deja de ser socialmente cómodo. Hay momentos en que las convicciones que antes podían ser sostenidas en silencio comienzan a ser presionadas públicamente. Hay momentos en que el mundo no solo rechaza el evangelio, sino que exige que el creyente se avergüence de él. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, queda al descubierto algo que no siempre se ve en tiempos de tranquilidad. Si nuestra fe está arraigada en Cristo o si solo dependía de un ambiente favorable. Vivimos en una época donde la presión no siempre viene en forma de cárcel o violencia abierta. A veces viene en forma de burla, aislamiento, etiquetas, miedo a perder oportunidades, temor a ser considerado intolerante, anticuado o peligroso. Si alguien ridiculiza la fe cristiana, muchos lo llaman libertad de expresión. Pero si un creyente afirma con claridad lo que Dios ha dicho en su palabra, de repente se le acusa de odio. El mundo quiere una fe domesticada, encerrada, silenciosa. Una fe que cante dentro de las paredes de la iglesia, pero que no hable con autoridad fuera de ellas. Y ante esa presión, muchos pueden empezar a temblar. No necesariamente abandonando la fe de golpe, sino suavizando poco a poco sus convicciones. Callando donde deberían hablar. Cambiando palabras bíblicas por términos más aceptables, evitando verdades incómodas, convenciéndose de que la prudencia es obediencia cuando en realidad es cobardía. ¿Estamos guardando silencio por sabiduría o porque nos avergüenza el testimonio de nuestro Señor? Esa pregunta no debe responderse demasiado rápido. La situación no es nueva. Pablo escribe a Timoteo en un contexto de sufrimiento, oposición y presión. Timoteo era un siervo joven, de temperamento aparentemente tímido, llamado a perseverar en un ministerio difícil. Pablo no le escribe para alimentarle una visión romántica del servicio cristiano. No le promete comodidad. No le dice que si sirve fielmente todos lo entenderán, lo aplaudirán o lo respetarán. Le recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le dice que no se avergüence del testimonio de nuestro Señor. Le manda retener la forma de las sanas palabras. Le exhorta a guardar el buen depósito. En otras palabras, Timoteo, no sueltes la verdad cuando el ambiente se vuelva hostil. Y eso es exactamente lo que necesitamos oír. Porque nunca ha sido fácil ministrar fielmente la palabra de Dios. Nunca ha sido fácil sostener una fe bíblica en un mundo caído. Nunca ha sido fácil proclamar un evangelio que humilla el orgullo humano, denuncia el pecado, exalta la cruz y declara que no hay salvación fuera de Jesucristo. El mundo puede tolerar una espiritualidad vaga, puede tolerar un Cristo convertido en símbolo moral, puede tolerar una religión reducida a terapia emocional. Pero el mundo no tolera fácilmente al Cristo resucitado que reina, manda, salva, juzga y exige arrepentimiento. Por eso Pablo pone delante de Timoteo una verdad que parece sencilla, pero que sostiene toda fidelidad cristiana. Acuérdate de Jesucristo. No le dice primero, acuérdate de tus dones. No le dice, acuérdate de tu llamado. No le dice, acuérdate de tu preparación. Le dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos, del linaje de David, conforme a mi evangelio. La memoria cristiana debe comenzar siempre en Cristo. Cuando el creyente olvida quién es Cristo, empieza a exagerar el poder del mundo. Cuando olvida la tumba vacía, la oposición parece invencible. Cuando olvida el trono ocupado, la presión cultural parece soberana. ¿De qué Cristo debemos acordarnos? No de una idea religiosa, no de una figura sentimental, no de un héroe ficticio inventado para inspirar a los débiles. Debemos acordarnos del Cristo histórico, el Hijo eterno de Dios que se hizo verdaderamente hombre. Jesucristo no vino al mundo como una apariencia de humanidad.
No vino como un ser invulnerable disfrazado de hombre. Él asumió nuestra naturaleza, vivió en un cuerpo real, conoció el cansancio, el hambre, la tristeza, la tentación, el rechazo, el dolor. Fue semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Esto es vital. Porque si olvidamos la verdadera humanidad de Cristo, no entenderemos la profundidad de su compasión ni la gloria de su obediencia. Nuestro Salvador no sufrió desde una distancia segura. No miró el dolor humano desde afuera. Entró en nuestra condición. Respiró el aire de este mundo caído. Caminó entre pecadores. Fue malinterpretado, odiado, traicionado, acusado falsamente y finalmente murió en una cruz. No como un mito, no como una metáfora, como el Cordero de Dios que carga con el pecado de su pueblo. Pero Pablo no dice solamente acuérdate de Jesucristo muerto, dice acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. La cruz no fue una derrota final, la tumba no tuvo la última palabra. El que se humilló hasta la muerte fue levantado en victoria. La resurrección declaró públicamente que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios con poder, el Mesías prometido, el descendiente de David, el Rey que no puede ser vencido. Aquí está el fundamento de nuestra valentía. No seguimos a un maestro muerto cuyo legado tratamos de preservar con nostalgia. Seguimos a un Señor vivo. No predicamos un mensaje que depende de la aprobación de la cultura. Predicamos el evangelio del Rey resucitado. No servimos a una causa incierta que podría fracasar si el mundo se organiza mejor contra ella. Servimos al Cristo que venció precisamente a través de la aparente derrota. Y esto debe corregir nuestra manera de interpretar la debilidad. A veces miramos al mundo y pensamos, ellos tienen los medios, las instituciones, el poder político, la influencia cultural, las plataformas, los aplausos. ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos el evangelio, tenemos la palabra de Dios, tenemos un Salvador que venció muriendo, tenemos un Rey que conquistó como cordero inmolado, tenemos una tumba vacía y un trono ocupado. ¿Es eso poco? El libro de Apocalipsis nos permite ver esta paradoja con claridad impresionante. Juan escucha que ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero cuando mira, ve un cordero como inmolado. El león vence como cordero. El rey conquista mediante sacrificio. La victoria viene por el camino que el mundo desprecia. Debilidad, sufrimiento, obediencia, sangre derramada. Y si así venció nuestro Señor, no debemos sorprendernos de que su iglesia avance muchas veces bajo formas que el mundo considera frágiles. El problema es que nosotros queremos vencer sin cruz, queremos fidelidad sin costo, queremos proclamar a Cristo sin ser rechazados por Cristo. Queremos una corona, pero nos incomoda el camino de la obediencia sufriente. Sin embargo, el Nuevo Testamento no nos ofrece ese tipo de cristianismo. Primero la cruz, luego la gloria. Primero la fidelidad en medio de la presión, luego el descanso eterno. Primero confesar a Cristo delante de los hombres, luego ser confesados por Cristo delante del Padre. Por eso cuando el temor empiece a crecer, acuérdate de Jesucristo. Cuando te sientas solo por sostener la verdad, acuérdate de Jesucristo. Cuando el mundo te llame intolerante por creer lo que Dios ha dicho, acuérdate de Jesucristo. Cuando tu obediencia parezca débil frente al poder de la cultura, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. Porque la fidelidad cristiana no nace de mirar la fuerza del enemigo, sino de contemplar la victoria del Salvador. Y si Cristo está vivo, si Cristo reina, si Cristo ha vencido como el Mesías prometido, entonces ninguna hostilidad del mundo puede tener la última palabra. Pero Pablo no se detiene allí, porque después de recordarnos al Mesías victorioso, nos lleva a una segunda verdad que sostiene al creyente cuando el precio aumenta. Los mensajeros pueden ser encadenados, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo no suaviza la realidad para Timoteo,
No intenta adorar la dificultad con palabras bonitas. Le dice con toda claridad que por causa del evangelio sufre penalidades, hasta prisiones como malhechor. Y debemos notar esto: el apóstol no está preso por haber cometido un crimen. No está encadenado por haber hecho violencia. No está sufriendo por haber engañado o destruido a otros. Está encadenado porque predica a Jesucristo. El mundo lo mira como si fuera peligroso, como si fuera enemigo del orden, como si su mensaje fuera una amenaza para la sociedad, pero su único delito real es estar unido al Señor resucitado y proclamar su evangelio. Eso no debe sorprendernos. Cuando una sociedad se aparta cada vez más de Dios, tarde o temprano llamará mal a lo que Dios llama bien, y llamará bien a lo que Dios llama mal. No siempre lo hará con gritos. A veces lo hará con leyes, con lenguaje académico, con presión social, con entretenimiento, con burlas, con nuevas definiciones de tolerancia. Pero el resultado será el mismo. El creyente fiel será tentado a sentir vergüenza de aquello que debería proclamar con santa claridad. Y aquí necesitamos una conciencia bien instruida por la Escritura. No todo rechazo del mundo significa que estamos siendo fieles. A veces los cristianos son rechazados por su falta de sabiduría, por su dureza, por su imprudencia, por su orgullo. Pero cuando el rechazo viene porque permanecemos unidos a la verdad de Cristo, entonces no debemos interpretarlo como fracaso. Pablo está preso, pero no habla como un hombre derrotado. Está encadenado, pero no piensa que el evangelio ha sido encadenado con él. Dice: mas la palabra de Dios no está presa. Esa frase debe ser guardada en el corazón de la iglesia. Los hombres pueden encarcelar mensajeros, pero no pueden encarcelar la palabra. Pueden cerrar puertas, pero no pueden cerrar la boca de Dios. Pueden silenciar una plataforma, pero no pueden detener el propósito eterno del Señor. Pueden acusar al creyente, ridiculizarlo, marginarlo, amenazarlo, pero no pueden anular el poder del evangelio para salvar a pecadores. La palabra de Dios no depende de la comodidad del mensajero, no depende de permisos humanos, no depende de que la cultura la apruebe. Es viva, es eficaz. Es la espada del Espíritu, y Dios la enviará donde Él quiera, cuando Él quiera, por los medios que Él determine. ¿Creemos eso realmente? Porque muchas veces decimos creer en la soberanía de Dios, pero nos desesperamos como si la historia estuviera en manos de los enemigos de Dios. Decimos que Cristo reina, pero hablamos como si la iglesia estuviera a punto de desaparecer si pierde influencia cultural. Decimos que la palabra es poderosa, pero actuamos como si necesitara ser suavizada para seguir siendo relevante. ¿Estamos confiando en el poder de la palabra o en la aceptación del mundo? Pablo podía mirar sus cadenas y ver algo que la carne no ve fácilmente. Él podía ver que Dios estaba obrando incluso por medio de aquello que parecía impedir la obra. La prisión, humanamente hablando, parecía una interrupción. Un apóstol preso parece menos útil que un apóstol libre. Desde nuestra lógica, Pablo viajando, predicando, plantando iglesias, discutiendo en sinagogas, discipulando personalmente, parecía mucho más productivo. Pero la sabiduría de Dios no se somete a nuestra lógica. Dios puede usar una cárcel como púlpito, puede usar cadenas como instrumento misionero, puede usar una aparente limitación para multiplicar el alcance de su palabra. Esto nos humilla, porque nosotros queremos decirle a Dios cuáles condiciones serían más útiles para su obra. Pensamos, si tuviera más salud, serviría mejor. Si tuviera más recursos, sería más eficaz. Si tuviera menos oposición, daría más fruto. Si el ambiente fuera más favorable, la iglesia avanzaría más. Pero Dios no necesita condiciones ideales para cumplir sus propósitos. Muchas veces, precisamente cuando nuestras condiciones se debilitan, la suficiencia de su poder queda más clara. Pablo escribe cartas desde la prisión que siguen alimentando a la iglesia siglos después.
Lo que parecía confinamiento se convirtió en instrumento de expansión. Lo que parecía pérdida de libertad produjo escritura inspirada para edificar a generaciones. Esto no significa que el sufrimiento sea agradable en sí mismo. No significa que las cadenas de Pablo no dolieran. No significa que la oposición no fuera real. Pero significa que Dios no está limitado por aquello que limita a sus siervos. Y esto debe fortalecer a todo creyente que sirve en medio de obstáculos. Tal vez no estás en una cárcel física, pero te sientes limitado por circunstancias que no escogiste. Una enfermedad, una familia difícil, un ambiente laboral hostil, una cultura que se burla de tu fe, una iglesia pequeña, pocas oportunidades visibles, cansancio, rechazo, falta de reconocimiento. Y puedes pensar qué puede hacer Dios con esto. La respuesta bíblica es: más de lo que tú imaginas si permaneces fiel. Pero cuidado, esta verdad no debe usarse para justificar pasividad. Pablo no dice, como la palabra no está presa, entonces no importa si predicamos o no. Al contrario, precisamente porque la palabra no está presa, vale la pena proclamarla aun cuando el mensajero pague un precio. La soberanía de Dios no apaga el celo, lo enciende. La seguridad de que Dios cumplirá su propósito no nos vuelve indiferentes, nos hace perseverantes. Porque sabemos que ningún sufrimiento fiel en la obra del Señor es inútil. El mundo puede pensar que gana cuando presiona a los cristianos a callar. Puede pensar que gana cuando convierte la fidelidad bíblica en motivo de vergüenza pública. Puede pensar que gana cuando los creyentes son tratados como los malos de la historia. Pero la historia no pertenece al mundo, la historia pertenece al Cordero que fue inmolado y que ahora reina. Y la palabra de ese Cordero seguirá avanzando hasta cumplir todo lo que Dios ha determinado. Por eso no debemos permitir que el temor defina nuestra obediencia. No somos llamados a ser imprudentes, pero sí a ser fieles. No somos llamados a buscar sufrimiento, pero sí a no negar la verdad para evitarlo. No somos llamados a responder con arrogancia, pero sí a hablar con claridad. Una iglesia que cree que la palabra de Dios no está presa, no necesita manipular, no necesita suavizar el evangelio, no necesita reinventar el mensaje para hacerlo aceptable. Necesita predicarlo con fidelidad, con amor, con paciencia y con valentía. Y todavía hay una razón más profunda para soportar penalidades por el evangelio. No solo porque Cristo ha resucitado, no solo porque la palabra no está presa, sino porque Dios ha determinado salvar a su pueblo por medio de esa palabra proclamada. Y eso significa que cuando predicamos fielmente, no estamos participando en una causa incierta, sino en el plan eterno de Dios para rescatar a los suyos. Pablo dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta frase nos lleva al corazón misionero de un hombre que cree profundamente en la soberanía de Dios. Pablo no soporta sufrimientos porque sea indiferente al dolor, no persevera porque tenga una personalidad naturalmente fuerte, no paga el precio del ministerio porque piense que su esfuerzo humano puede producir vida espiritual por sí mismo. Él soporta porque sabe que Dios tiene un pueblo y que ese pueblo será llamado eficazmente por medio del evangelio. Aquí entramos en una verdad que muchos tratan como un problema antes de recibirla como consuelo. La elección divina no era para Pablo un obstáculo para la evangelización, era combustible para la evangelización. No pensaba, si Dios ha escogido, entonces no hace falta predicar. Pensaba exactamente lo contrario. Dios ha escogido, por tanto vale la pena sufrir, predicar, viajar, escribir, exhortar, soportar cadenas, enfrentar oposición, porque el Señor usará su palabra para traer a los suyos a la salvación. Esto es muy importante. La soberanía de Dios no cancela los medios que Dios mismo ha establecido. Dios no solo determinó salvar a pecadores, determinó salvarlos mediante la predicación del evangelio. La fe viene por el oír.
y el oír por la palabra de Cristo. Los escogidos no son salvados aparte de Cristo, no son salvados aparte del arrepentimiento, no son salvados aparte de la fe, no son salvados aparte del mensaje de la cruz. Son salvados cuando Dios, por su Espíritu, aplica el Evangelio a sus corazones y los llama de muerte a vida. ¿Entendemos el privilegio que esto significa? Cuando compartimos el Evangelio, no estamos simplemente expresando una opinión religiosa. No estamos ofreciendo una opción espiritual entre muchas. Estamos llevando el mensaje que Dios ha determinado usar para rescatar a pecadores de la muerte eterna. Tal vez hablamos con alguien y no vemos respuesta inmediata. Tal vez predicamos y parece que nadie escucha. Tal vez instruimos a niños, discipulamos a un hermano débil, aconsejamos con la Escritura, damos testimonio en un ambiente hostil y pensamos que poco está ocurriendo, pero no sabemos lo que Dios está haciendo por medio de su palabra. Una de las formas en que el desaliento ataca al creyente es haciéndole medir la fidelidad por resultados visibles inmediatos. Si no vemos fruto rápido, pensamos que nada está sucediendo. Si la persona no responde como esperamos, nos cansamos. Si el mundo se burla, concluimos que el mensaje ya no penetra. Pero Pablo nos corrige, soporta por amor a los escogidos. Hay personas que Dios alcanzará por medio de la palabra y muchas veces nosotros no sabremos cuándo, cómo ni hasta qué punto fuimos instrumentos en sus manos. Esto debe librarnos de la vanidad y del desánimo, de la vanidad, porque la salvación pertenece al Señor. Ningún predicador, ningún maestro, ningún padre, ningún evangelista puede abrir un corazón muerto por su propia capacidad. Si alguien cree, es porque Dios dio vida. Si alguien se arrepiente, es porque Dios concedió arrepentimiento. Si alguien persevera, es porque Dios preserva. Pero también debe librarnos del desánimo, porque la obra no depende finalmente de nuestra fuerza. Somos instrumentos frágiles, limitados, a veces cansados, a veces temerosos, pero usados por un Dios que sí sabe lo que hace. Pablo no necesitaba conocer los nombres de todos los escogidos para sufrir por ellos. No necesitaba mirar el libro eterno de Dios para obedecer. Él sabía lo suficiente. Cristo mandó predicar, el Evangelio es poder de Dios para salvación y el Señor tiene pueblo que será alcanzado. Eso bastaba. Hay cosas secretas que pertenecen a Dios. A nosotros nos corresponde lo revelado: ir, predicar, enseñar, testificar, orar, perseverar, sufrir si es necesario, confiando en que Dios hará con su palabra lo que nosotros jamás podríamos producir. Aquí debemos examinar nuestro corazón. ¿Hemos usado doctrinas verdaderas para justificar desobediencia? ¿Hemos hablado de la soberanía de Dios mientras descuidamos la responsabilidad de evangelizar? Hemos dicho que Dios salvará a los suyos, pero nosotros no abrimos la boca por temor al rechazo. La doctrina bíblica nunca debe convertirnos en espectadores fríos. La verdad de la elección debe hacernos más humildes, más agradecidos, más valientes y más perseverantes, no menos obedientes. Y también debemos preguntarnos si realmente amamos a los perdidos. Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. No está hablando de una idea abstracta. Está hablando de hombres y mujeres que aún no han obtenido la salvación que es en Cristo Jesús. Personas que todavía caminan en tinieblas, tal vez hostiles, tal vez indiferentes, tal vez religiosas, tal vez inmorales, tal vez seguras de sí mismas, pero que necesitan escuchar el Evangelio. Nos importa, nos duele, oramos. ¿Estamos dispuestos a sufrir alguna incomodidad para que otros escuchen de Cristo? Muchas veces queremos una vida cristiana sin costo porque hemos perdido de vista la gloria eterna. Pablo soporta porque sabe hacia dónde apunta todo esto, la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No se trata de ganar una discusión cultural, no se trata de defender una identidad religiosa,
No se trata de preservar una tradición humana, se trata de salvación, se trata de gloria eterna, se trata de almas que serán rescatadas del juicio y llevadas a la presencia de Dios para siempre. Cuando esa realidad pesa sobre el corazón, el sufrimiento presente adquiere otra dimensión. No deja de doler, pero deja de ser inútil. El rechazo duele, la burla duele, la cárcel dolía. Las cadenas de Pablo eran reales, pero él podía soportar porque veía más allá de las cadenas, veía a Cristo resucitado, veía la palabra avanzando, veía a los escogidos siendo alcanzados, veía la gloria eterna prometida por Dios. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Si solo miramos la oposición, nos cansaremos. Si solo miramos nuestra debilidad, nos callaremos. Si solo miramos la hostilidad cultural, nos encogeremos. Pero si miramos a Cristo, si creemos que su palabra no está presa, si recordamos que Dios salva por medio del Evangelio, entonces podremos seguir haciendo lo que Él nos mandó hacer, aunque el mundo no nos entienda. No todos serán llamados al mismo tipo de servicio. Algunos predicarán públicamente, otros enseñarán a niños, otros discipularán en silencio, otros compartirán el Evangelio en el trabajo, otros sostendrán la obra con oración fiel, otros criarán hijos en la disciplina y amonestación del Señor en una cultura que odia esa fidelidad. Pero todos somos llamados a servir al mismo Rey y a confiar en el mismo Evangelio. Y entonces Pablo nos lleva a una cuarta verdad, una verdad que sostiene y también advierte. Nuestro Dios es fiel, fiel a sus promesas, sí, pero también fiel a sus advertencias. Y si no entendemos ambas cosas, tendremos una visión incompleta de la perseverancia cristiana. Pablo introduce ahora una declaración solemne. Palabra fiel es esta. Esa expresión nos obliga a detenernos. No estamos delante de una opinión pastoral ni de un recurso motivacional para animar a un joven ministro cansado. Estamos delante de una verdad firme, confiable, digna de ser recibida con reverencia en tiempos de presión. El alma no necesita frases bonitas que se disuelven cuando llega la prueba. Necesita una palabra fiel. Necesita algo que permanezca cuando las emociones cambian, cuando la cultura se vuelve hostil, cuando el miedo susurra que sería más fácil callar. Y esa palabra fiel comienza así: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La vida cristiana desde el principio está unida a la muerte. Esto no suena atractivo para una generación entrenada para buscar comodidad, realización personal y afirmación constante. Pero Cristo nunca llamó a nadie con engaño. Él no dijo, sígueme y preservarás tu reputación. No dijo, sígueme y el mundo te entenderá. No dijo, sígueme y evitarás todo dolor. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Cristo es un llamado a morir, morir al yo, morir al pecado, morir a la necesidad de aprobación humana, morir a la cobardía que prefiere conservar tranquilidad antes que confesar la verdad, morir a esa versión domesticada de cristianismo que quiere los beneficios del Salvador sin participar del camino del Salvador. No todos los creyentes serán llamados al martirio físico, pero todo creyente verdadero es llamado a una vida crucificada. ¿Hemos entendido eso? Porque mucho de nuestro temor frente al mundo nace de que todavía queremos seguir a Cristo sin perder nada. Queremos ser fieles, pero también ser aplaudidos por una cultura que aborrece al Señor que confesamos. Queremos sostener la verdad, pero sin ser etiquetados. Queremos obedecer la Escritura, pero sin que esa obediencia nos cueste relaciones, oportunidades, comodidad o reputación. Y cuando ese deseo gobierna el corazón, la presión del mundo empieza a tener más autoridad práctica que la palabra de Dios. Pablo no le ofrece a Timoteo un camino alternativo. Primero la cruz, luego la vida. Primero morir con Cristo, luego vivir con Cristo. Primero la pérdida de aquello que el mundo llama ganancia,
luego la posesión de aquello que jamás puede ser arrebatado. El orden bíblico es innegociable. La gloria viene después de la cruz. La corona viene después de la carrera. El descanso viene después de la fidelidad. Y cualquiera que intente invertir ese orden está buscando un cristianismo que Cristo nunca prometió. Pero notemos que esta muerte no termina en vacío. También viviremos con Él. La renuncia cristiana no es una tragedia sin esperanza. El creyente no muere al yo para caer en la nada. Muere con Cristo porque vivirá con Cristo. Pierde lo que no puede salvarlo para recibir lo que jamás podrá perderse. Puede ser tratado como débil, pero está unido al resucitado. Puede sufrir rechazo, pero pertenece al reino inconmovible. Puede ser marginado por el mundo, pero será recibido por el Señor. Por eso la fidelidad cristiana no es estoicismo. No es simplemente apretar los dientes y soportar, es esperanza. Es mirar más allá de la presión inmediata y recordar que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es creer que no hay pérdida por obedecer a Cristo que pueda compararse con la vida que tenemos en Él y con Él. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Esa promesa sostiene al creyente cuando obedecer duele. Luego Pablo añade, si sufrimos, también reinaremos con Él. Aquí se profundiza la misma verdad. El sufrimiento por Cristo no es señal de abandono, es parte del camino hacia el reino. No todo sufrimiento humano es sufrimiento por Cristo. Debemos ser cuidadosos. A veces sufrimos por nuestras malas decisiones, por imprudencia, por pecado, por falta de sabiduría. Pero cuando sufrimos por permanecer fieles al Señor, por no negar su verdad, por no avergonzarnos de su evangelio, entonces ese sufrimiento está unido a una promesa: reinaremos con Él. Esto cambia la forma en que vemos la hostilidad del mundo. El mundo puede burlarse, pero no puede quitar la herencia. Puede amenazar, pero no puede cancelar la promesa. Puede cerrar puertas, pero no puede cerrar el reino. Puede tratar a los creyentes como derrotados, pero los que perseveran en Cristo participarán de su victoria. La iglesia no debe medir su futuro por la temperatura cultural del momento. Debe medirlo por la fidelidad del Dios que prometió vida y reino a los que pertenecen a su Hijo. Pero la palabra fiel no contiene solamente promesas, contiene también advertencias. Y aquí muchas conciencias modernas tropiezan porque quieren un Dios fiel a consolar, pero no fiel a advertir. Pablo dice, si le negáremos, Él también nos negará. Estas palabras son serias, no deben ser suavizadas, no deben ser torcidas para convertirlas en un consuelo barato. El mismo Cristo dijo que a cualquiera que le niegue delante de los hombres, Él también le negará delante de su Padre que está en los cielos. Hay una negación momentánea, terrible y dolorosa como la de Pedro, de la cual un verdadero creyente puede ser restaurado por gracia. Pero hay también una negación definitiva, una apostasía del corazón que abandona a Cristo para preservar la vida, el prestigio, la seguridad o el amor del mundo. Y esa negación revela que la persona nunca perteneció realmente al Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que estuvo cerca de la iglesia estaba unido a Cristo. No todo el que profesó la fe perseveró porque poseía fe verdadera. La presión revela, la persecución purifica, la hostilidad saca a la luz lo que estaba escondido bajo una profesión cómoda. Cuando seguir a Cristo no cuesta nada, muchos pueden parecer discípulos. Pero cuando confesar a Cristo trae pérdida, vergüenza o peligro, entonces se manifiesta qué clase de fe habita en el corazón. ¿Es una fe que depende del ambiente o una fe que se aferra al Señor? ¿Es una fe de conveniencia o una fe nacida de Dios? ¿Es una fe que canta cuando todo es seguro, pero calla cuando el mundo exige silencio? Pablo agrega, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta frase ha sido usada muchas veces como si significara que aunque neguemos a Cristo no hay peligro porque Dios seguirá siendo bueno con nosotros. Pero el contexto no permite esa lectura ligera.
Dios permanece fiel a todo lo que ha dicho, fiel a sus promesas y fiel a sus advertencias. Él no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de ser santo, no puede mentir, no puede prometer vida a los que perseveran y luego olvidarlo. Tampoco puede advertir juicio a los que niegan a Cristo y luego tratar sus propias palabras como vacías. Esto debe producir temor santo, no desesperación. Porque el propósito de la advertencia no es empujar al creyente verdadero a la desesperanza, sino despertarlo a la perseverancia. Las advertencias son uno de los medios que Dios usa para preservar a los suyos. Nos llaman a no jugar con la fe, a no coquetear con la apostasía, a no pensar que podemos avergonzarnos de Cristo y al mismo tiempo esperar ser confesados por Cristo. Entonces, ¿cómo perseveraremos? No mirando nuestra valentía como fundamento, no confiando en nuestra fuerza natural, perseveraremos recordando a Jesucristo, confiando en la palabra que no está presa, sirviendo por amor a los escogidos y temblando ante un Dios que es fiel a todo lo que ha dicho. Pero todavía debemos ver cómo estas verdades deben formar una iglesia que no retrocede cuando el mundo se endurece, sino que permanece firme con mansedumbre, claridad y esperanza. Una iglesia que vive bajo estas verdades no puede ser una iglesia dominada por el pánico. Puede sentir dolor, puede llorar, puede lamentar la dureza de su generación. Puede reconocer que hay tiempos difíciles, confusos, peligrosos, pero no puede vivir como si Cristo hubiera perdido el control de la historia. No puede mirar el avance del secularismo como si fuera más seguro que el avance del reino. No puede hablar del poder cultural del mundo con más convicción que de la autoridad del Cristo resucitado. Y aquí debemos ser honestos. A veces los creyentes hablamos de la decadencia moral de la sociedad con un tono que revela más temor que fe. Leemos noticias, vemos decisiones políticas, escuchamos discursos públicos, observamos cómo se normaliza lo que Dios llama pecado y empezamos a hablar como si la iglesia estuviera a merced de los hombres. Pero Pablo, desde una cárcel, no habla como un hombre a merced de Roma. Habla como un siervo encadenado de un rey que no está encadenado. Esa diferencia es decisiva. El creyente debe aprender a mirar la realidad sin negarla, pero también sin absolutizarla. Sí, el mundo se opone a Cristo. Sí, la presión aumenta. Sí. Muchas instituciones promueven una visión de la vida contraria a la Escritura. Sí, la fidelidad puede costar más de lo que costaba antes. Pero ninguna de esas cosas cambia el hecho de que Jesucristo ha resucitado, que la palabra de Dios no está presa, que Dios salvará a los suyos por medio del Evangelio y que el Señor será fiel a todo lo que ha prometido y advertido. ¿Estamos dejando que las noticias disipulen nuestro corazón más que la Escritura? ¿Estamos permitiendo que el temor cultural determine nuestra obediencia más que la palabra fiel de Dios? Una conciencia cristiana puede ser informada por lo que ocurre en el mundo, pero no debe ser gobernada por ello. Nuestra interpretación final de la historia no viene de los periódicos, ni de las redes, ni de los tribunales humanos, ni de las universidades, ni de los gobiernos. Viene del trono de Dios y del Cordero. Esto no significa indiferencia. No significa que debamos retirarnos de la sociedad, encerrar la fe en privado y esperar pasivamente el fin. Esa sería precisamente una forma de ceder a la presión del mundo. El mundo no siempre exige que abandonemos nuestra fe por completo. A veces se conforma con que la volvamos invisible, que creamos pero en silencio, que adoremos pero sin proclamar, que hablemos de valores pero no de arrepentimiento, que mencionemos espiritualidad pero no señorío de Cristo, que digamos amor pero no santidad, que digamos esperanza pero no juicio, que digamos Dios, pero no el Dios que ha hablado en la Escritura. La tentación entonces no es solamente negar a Cristo con una declaración abierta, también podemos negarlo por omisión cobarde. Podemos negar su verdad cuando la parte que el mundo necesita escuchar es precisamente la que nosotros decidimos callar.
Podemos negar el poder de su palabra cuando la suavizamos hasta hacerla irreconocible. Podemos negar su señorío cuando hablamos como si la autoridad final perteneciera a la sensibilidad cultural de nuestra época. Pero la fidelidad cristiana no consiste en ser provocadores por gusto. No somos llamados a hablar con arrogancia, ni a responder con desprecio, ni a confundir valentía con rudeza. Pablo no le dice a Timoteo que sea insolente, le dice que no se avergüence. Hay una gran diferencia. La valentía bíblica no necesita orgullo. La claridad bíblica no necesita crueldad. La firmeza doctrinal no necesita desprecio. Podemos hablar la verdad con mansedumbre y aún así hablarla con verdadera firmeza. Una iglesia madura debe aprender esa combinación: columna vertebral y lágrimas, convicción y ternura, claridad y paciencia, valentía y amor. Si solo tenemos claridad sin amor, podemos convertirnos en personas duras que usan la verdad como arma para alimentar su ego. Si solo hablamos de amor sin claridad, podemos convertirnos en personas agradables que abandonan a otros en su error. Cristo no nos permite escoger entre verdad y amor. Él nos llama a ambas cosas. Y esto es especialmente necesario cuando el mundo nos acusa. Si nos llaman intolerantes por sostener la palabra de Dios, debemos examinar primero si realmente estamos sufriendo por la verdad o por nuestro mal carácter. Pero si delante de Dios nuestra conciencia da testimonio de que hemos hablado con amor, humildad y fidelidad bíblica, entonces no debemos retroceder simplemente porque el mundo nos cambie el nombre. Los profetas fueron llamados perturbadores. Los apóstoles fueron tratados como peligrosos. El mismo Cristo fue acusado injustamente. ¿Por qué nosotros esperamos que una cultura rebelde siempre interprete correctamente nuestra fidelidad? La pregunta más profunda no es ¿qué dirá el mundo de nosotros? La pregunta es ¿qué dirá Cristo de nosotros? Porque llegará el día en que las etiquetas del mundo serán olvidadas. Las aprobaciones humanas perderán todo valor, las burlas se apagarán, las amenazas cesarán y quedaremos delante del Señor. En aquel día no importará si fuimos considerados progresistas, aceptables, sofisticados o populares. Importará si fuimos hallados fieles. Por eso Pablo exhorta a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras, no porque las palabras sean meros términos técnicos, sino porque la verdad de Dios viene a nosotros en palabras. Cambiar el mensaje para hacerlo menos ofensivo no es una estrategia neutral. Puede ser traición. La iglesia no tiene autoridad para editar el evangelio, no somos dueños del depósito, somos mayordomos. Y el mayordomo no tiene derecho a alterar lo que le fue confiado. Esto debe llevarnos a orar, no con una oración superficial, sino con súplica seria. Señor, danos valor sin arrogancia, danos amor sin cobardía, danos claridad sin dureza, danos fidelidad sin vanidad. Líbranos de avergonzarnos de Cristo. Líbranos de querer agradar al mundo más que a ti. Líbranos de usar la prudencia como disfraz de temor. Líbranos también de usar la verdad como excusa para la falta de amor. Porque la obra que el Señor nos ha llamado a hacer no será llevada a cabo por una iglesia que imita el orgullo del mundo. Será llevada a cabo por una iglesia que recuerda a Jesucristo, que confía en su palabra, que ama a los escogidos aún antes de conocerlos, que tiembla ante las promesas y advertencias de Dios y que está dispuesta a sufrir sin abandonar el evangelio. Pero todavía debemos profundizar en algo que Pablo coloca delante de Timoteo con una fuerza particular. Si la palabra no está presa, entonces nuestras limitaciones no son excusa para la infidelidad. Y si Dios salva por medio del evangelio, entonces cada oportunidad de hablar de Cristo tiene un peso eterno que no debemos despreciar. Si la palabra de Dios no está presa, entonces nuestras limitaciones no deben convertirse en excusas para la infidelidad.
Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender, porque muchas veces esperamos condiciones ideales para obedecer. Queremos hablar de Cristo cuando el ambiente sea menos hostil, servir cuando estemos menos cansados, enseñar cuando tengamos más seguridad, perseverar cuando el camino parezca más claro. Pero Pablo escribe desde cadenas, no desde un escenario cómodo. Y desde allí nos enseña que la fidelidad no depende de tener circunstancias favorables, sino de confiar en un Dios soberano que obra aún en medio de las circunstancias adversas. No todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos dones, la misma plataforma, la misma salud, la misma libertad externa, el mismo contexto familiar o social, pero todos tenemos el mismo Señor. Todos hemos recibido algún lugar donde ser fieles. Y muchas veces el problema no es que no tengamos oportunidades, sino que despreciamos las oportunidades humildes porque no parecen suficientemente importantes. Queremos servir en lugares visibles, pero no abrir la boca en una conversación ordinaria. Queremos defender la verdad en público, pero no formar a nuestros hijos en privado. Queremos que la iglesia sea fuerte, pero no oramos por los perdidos que tenemos al lado. La fidelidad comienza donde Dios nos ha puesto, no donde imaginamos que seríamos más útiles. Hay creyentes que pasan años soñando con una obra grande mientras descuidan obediencias pequeñas. Pero en el reino de Dios, las obediencias pequeñas no son insignificantes. Una palabra bíblica dicha a tiempo, una oración perseverante, una enseñanza fiel a un niño, una conversación con un compañero de trabajo, una invitación a escuchar la palabra, una vida coherente en medio de un ambiente oscuro. Todo eso puede ser usado por Dios de formas que nosotros no podemos medir. ¿Creemos realmente que Dios usa medios ordinarios? ¿O creemos en teoría que la palabra es poderosa, pero en la práctica pensamos que solo cuenta lo grande, lo visible, lo impresionante? Pablo estaba preso y sin embargo escribía. Estaba limitado y sin embargo testificaba. Estaba acusado como malhechor y sin embargo veía que el evangelio avanzaba. La pregunta no es si nuestras circunstancias son ideales. La pregunta es si estamos siendo fieles dentro de las circunstancias que la providencia de Dios ha permitido. Esto es especialmente importante para quienes se sienten intimidados por el ambiente actual. Muchos creyentes no niegan a Cristo con una apostasía abierta, pero viven como si el miedo hubiera encerrado su testimonio. No hablan porque no quieren ser malinterpretados, no corrigen porque no quieren conflicto, no comparten el evangelio porque no quieren incomodar, no sostienen convicciones bíblicas porque no quieren perder aceptación. Y aunque todo eso puede sonar prudente, debemos preguntarnos delante de Dios, ¿es prudencia o vergüenza? ¿Es sabiduría o temor al hombre? El temor al hombre es una prisión más sutil que muchas cárceles físicas. Pablo estaba encadenado por fuera, pero libre por dentro. Muchos creyentes no tienen cadenas en las manos, pero tienen cadenas en la conciencia. Nadie les ha prohibido abrir la Biblia, pero no la abren con otros. Nadie los ha encarcelado por hablar de Cristo, pero ya se han encerrado a sí mismos en el silencio. Nadie les ha quitado la libertad externa, pero el deseo de aprobación humana les ha robado la libertad espiritual. La respuesta no es fabricar valentía carnal. No se trata de volvernos personas ruidosas, agresivas o imprudentes. La valentía cristiana nace de recordar a Cristo, nace de creer que la palabra no está presa, nace de amar a los perdidos más que nuestra propia comodidad, nace de temer a Dios más que al hombre, nace de saber que la fidelidad no será medida por el aplauso de la cultura, sino por la mirada del Señor. Y aquí cada creyente debe examinar su campo de obediencia. ¿Dónde te ha puesto Dios? Tal vez en una familia donde nadie comparte tu fe. Tal vez en una universidad donde la verdad bíblica es ridiculizada. Tal vez en un trabajo donde la integridad cuesta. Tal vez en un vecindario donde hay personas que jamás entrarían a una iglesia si nadie las invita. Tal vez en una clase de niños donde estás sembrando la palabra sin saber qué fruto dará.
Tal vez en una congregación local donde servir parece repetitivo, escondido, ordinario. No desprecies ese lugar. La palabra de Dios no necesita condiciones espectaculares para obrar. Pablo soportaba por amor a los escogidos. Y nosotros debemos recuperar ese amor. No un amor sentimental, sino un amor que se traduce en disposición a hablar, a sufrir, a insistir, a orar, a enseñar, a sembrar. La evangelización no es una técnica para aumentar números. Es un acto de obediencia y amor. Es mirar a personas reales, con pecados reales, con almas eternas. Y reconocer que necesitan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Cuando perdemos de vista la eternidad, la incomodidad presente parece demasiado grande. Pero cuando recordamos la gloria eterna, la incomodidad presente toma su lugar correcto. ¿Qué es una burla comparada con la salvación de un alma? ¿Qué es una conversación incómoda comparada con la gloria eterna? ¿Qué es perder reputación delante de hombres si Cristo es honrado y pecadores escuchan la palabra de vida? No estamos hablando de ganar discusiones, estamos hablando de salvación. Sin embargo, esto también nos llama a purificar nuestros motivos. No predicamos para demostrar que tenemos razón. No hablamos de Cristo para alimentar una identidad combativa. No usamos el evangelio como arma para humillar a quienes piensan diferente. Pablo sufría por amor. El amor no elimina la claridad, pero sí elimina la crueldad. El amor no silencia la verdad, pero sí purifica el tono con que la decimos. El amor no negocia el evangelio, pero tampoco lo presenta con arrogancia. Una iglesia fiel debe aprender a hablar como quien ha sido salvada por gracia. Eso significa que no miramos al mundo desde una superioridad moral autosuficiente. Nosotros no somos mejores por naturaleza. No éramos más sabios, más dignos, más espirituales. Fuimos alcanzados por misericordia. Si estamos en Cristo es porque Dios nos llamó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa conciencia debe matar toda soberbia en nuestra evangelización. La verdad que proclamamos es firme, pero el mensajero debe estar humillado por la gracia que lo salvó. Al mismo tiempo, esa humildad no debe convertirse en cobardía. Algunos confunden humildad con silencio. Pero si creemos que Cristo es el único Salvador, callar por miedo no es amor. Si creemos que el juicio es real, callar por comodidad no es compasión. Si creemos que la palabra da vida, callar para proteger nuestra imagen no es mansedumbre. El amor verdadero busca el bien eterno del otro, aun cuando ese bien requiera decir verdades que el otro no quiere escuchar. Por eso la iglesia necesita ser reanimada, no por entusiasmo vacío, sino por convicción bíblica. Cristo ha resucitado, la palabra no está presa. Dios salva por medio del evangelio. Dios será fiel a sus promesas y a sus advertencias. Estas verdades no son teoría para una clase de doctrina, son combustible para la perseverancia diaria. Son el ancla del predicador, del padre, de la madre, del maestro, del joven creyente, del anciano cansado, de todo siervo que se pregunta si vale la pena seguir adelante. Vale la pena. Aunque no veas fruto inmediato, aunque el mundo se burle, aunque tus fuerzas sean pocas, aunque te sientas pequeño, vale la pena porque Cristo no está en la tumba. Vale la pena porque la palabra no está encadenada. Vale la pena porque Dios tiene un pueblo que será alcanzado. Vale la pena porque la fidelidad del Señor es más firme que toda oposición humana. Pero esa misma fidelidad nos obliga a mirar con seriedad el otro lado del pasaje. Porque si Dios es fiel a sus promesas, también es fiel a sus advertencias. Y eso significa que no podemos tratar la perseverancia como un asunto secundario. La fe que salva persevera. La fe que abandona definitivamente a Cristo revela que nunca fue fe verdadera.
Y esta verdad debe ser recibida con temor, sobriedad y esperanza. La perseverancia cristiana no es un tema secundario, no es una doctrina para debates abstractos, es una realidad que toca la vida eterna. Pablo no está jugando con palabras cuando dice, si le negáremos, él también nos negará. Tampoco está tratando de sembrar terror vacío en el corazón de Timoteo. Está poniendo delante de él la seriedad de una fe que debe permanecer cuando llegue la prueba. Vivimos en un tiempo en que muchas personas quieren seguridad sin perseverancia, promesas sin advertencias, consuelo sin examen, evangelio sin cruz, pero la Escritura no nos permite separar lo que Dios ha unido. El mismo Dios que promete vida a los que mueren con Cristo, promete reino a los que sufren con Cristo y advierte juicio a los que niegan a Cristo. Si quitamos las advertencias, no hacemos el evangelio más compasivo, lo hacemos menos bíblico. Y cuando el evangelio se vuelve menos bíblico, deja de sanar profundamente porque ya no confronta aquello que debe ser confrontado. Debemos distinguir cuidadosamente. Un creyente verdadero puede caer gravemente. Pedro negó al Señor y lo hizo de manera dolorosa. Pero Pedro fue restaurado porque pertenecía a Cristo. Hay debilidades reales, caídas reales, temporadas de miedo, confusión y pecado que Dios puede corregir con disciplina, lágrimas y restauración. Pero eso no es lo mismo que una negación final, deliberada, persistente, en la que una persona abandona a Cristo para salvar su relación con el mundo. La Escritura nos advierte contra esa clase de apostasía. Y la presión del mundo tiene una forma particular de revelar lo que hay dentro. Mientras la fe no cuesta mucho, muchos pueden parecer firmes. Mientras ser cristiano trae respeto social, tradición familiar, identidad cultural o beneficios comunitarios, muchos pueden caminar con la iglesia. Pero cuando confesar a Cristo empieza a costar prestigio, comodidad, relaciones, oportunidades o seguridad, entonces la presión funciona como un viento que separa la paja del trigo. ¿Es nuestra fe una convicción nacida de Dios o una costumbre sostenida por el ambiente? ¿Seguimos a Cristo porque Él es el Hijo de Dios resucitado o porque ser cristiano todavía nos resulta útil? ¿Confesaremos su nombre cuando hacerlo nos haga perder la aprobación de aquellos cuya opinión valoramos? Estas preguntas no deben ser usadas para producir desesperación en los verdaderos creyentes, sino para sacudir toda falsa seguridad. La perseverancia no es la causa de nuestra salvación. No perseveramos para comprar el favor de Dios. Somos salvados por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Pero la perseverancia sí es evidencia de una fe verdadera. La fe que Dios da no es una emoción pasajera. No es entusiasmo de temporada, no es adhesión superficial a un grupo religioso. La fe verdadera se aferra a Cristo porque ha sido creada por el Espíritu de Dios. Puede ser probada, debilitada, sacudida, corregida, pero no abandona definitivamente al Señor. Esto no debe volvernos autosuficientes. Al contrario, debe llevarnos a depender más profundamente de Dios. Nadie persevera porque sea naturalmente fuerte. Nadie llega al final porque tenga una valentía autónoma. Si permanecemos, será porque el Señor nos guarda. Pero el Señor guarda a los suyos usando medios, su palabra, sus promesas, sus advertencias, la oración, la comunión de la iglesia, la disciplina, el sufrimiento, la exhortación mutua. Por eso no debemos despreciar las advertencias bíblicas, son instrumentos de misericordia. Cuando Dios dice, si le negáremos, Él también nos negará, no está hablándonos para que juguemos con la frontera del peligro. Nos está llamando a huir de la cobardía espiritual, de la doble lealtad, del amor al mundo, de la vergüenza del evangelio. Nos está diciendo, no trates a Cristo como una opción que puedes esconder cuando el ambiente se vuelve difícil. No uses el nombre del Señor en privado mientras lo niegas en público. No te avergüences del testimonio de aquel que no se avergonzó de ir a la cruz por pecadores. Y cuando Pablo añade que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, debemos escuchar el texto completo, no solo la parte que nos parece más consoladora.
Dios permanece fiel a sí mismo, fiel a su carácter, fiel a su santidad, fiel a su pacto, fiel a sus promesas, fiel también a sus advertencias. Él no puede negarse a sí mismo, no puede actuar como si su palabra no importara. No puede prometer que negará a quienes niegan a su Hijo y luego tratar esa advertencia como si fuera una exageración. Esto es serio, pero también es profundamente estabilizador. Porque si Dios no puede negarse a sí mismo, entonces sus promesas son firmes. El creyente débil que se aferra a Cristo puede descansar en la fidelidad de Dios. El siervo cansado puede seguir adelante porque Dios no miente. La iglesia perseguida puede cantar en la noche porque el Señor cumplirá lo que ha dicho. Pero esa misma fidelidad nos impide usar la gracia como excusa para la infidelidad. El Dios que sostiene al débil también desenmascara al falso. Por eso las épocas de presión purifican la iglesia. No porque el sufrimiento tenga poder salvador en sí mismo, sino porque quita disfraces. Cuando la fe es socialmente ventajosa, es fácil confundirse. Pero cuando la fe se vuelve costosa, la profesión superficial empieza a mostrar grietas. Algunos se apartan porque nunca fueron realmente de nosotros. Otros son refinados, fortalecidos y llevados a depender más de Cristo. El mismo fuego que consume la paja purifica el oro. Entonces no debemos pedir simplemente una vida sin presión. Debemos pedir fidelidad en medio de la presión. No debemos pedir solamente que el mundo nos trate mejor. Debemos pedir que la iglesia sea hallada firme, humilde, valiente y santa. Porque la pregunta no es si el mundo será hostil. Cristo ya nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. La pregunta es si, cuando llegue la aflicción, recordaremos que Él ha vencido al mundo. Y aquí vuelve toda la fuerza del pasaje. Acuérdate de Jesucristo. La palabra no está presa. Dios salvará a los suyos por medio del Evangelio. Dios será fiel a sus promesas y a sus advertencias. Estas verdades deben formar cristianos que no se quiebran ante la intimidación del mundo, pero tampoco responden con orgullo carnal. Cristianos que sufren sin avergonzarse, que hablan sin odiar, que perseveran sin presumir, que predican porque aman, que tiemblan ante Dios más que ante los hombres. Y al llegar al cierre necesitamos reunir estas verdades y llevarlas al corazón. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena servir, vale la pena predicar, vale la pena sufrir, vale la pena permanecer. Porque la causa de Cristo no puede fracasar. Vale la pena seguir adelante. No porque el camino sea fácil, sino porque Cristo es digno. No porque el mundo se volverá más amable con la iglesia, sino porque el Señor de la iglesia ya ha vencido. No porque nuestras fuerzas sean suficientes, sino porque la fidelidad de Dios no depende de la estabilidad de nuestras emociones. Vale la pena servir, predicar, sufrir, perseverar y no avergonzarnos del Evangelio, porque la causa a la que hemos sido llamados no terminará en derrota. El mundo puede parecer fuerte, puede parecer que tiene la última palabra. Puede levantar sistemas, narrativas, poderes, instituciones y voces que se oponen a la verdad de Dios. Puede llamar malo al creyente fiel y bueno, al que celebra la rebelión. Puede intentar reducir la fe cristiana a un asunto privado, decorativo, inofensivo. Pero no puede destronar a Cristo, no puede volver a cerrar la tumba, no puede encadenar la palabra, no puede impedir que Dios salve a sus escogidos. No puede hacer que el Señor sea infiel a lo que ha prometido. Por eso, mis hermanos, el llamado no es a la desesperación, sino a la perseverancia. No a una perseverancia amarga, llena de resentimiento contra el mundo, sino una perseverancia humilde, sobria, firme, llena de esperanza. La iglesia no debe responder a la hostilidad imitando la arrogancia de sus enemigos. Debe responder recordando a Jesucristo. Debe responder predicando la palabra. Debe responder amando a los perdidos. Debe responder guardando el buen depósito. Debe responder con una vida que muestre que Cristo vale más que la aprobación de los hombres.
Quizá el Señor permita que en nuestros días aumente la presión. Quizá descubramos que algunas personas que parecían firmes solo lo eran mientras no costaba nada. Quizá tengamos que aprender a vivir con menos aceptación social, menos comodidad, menos aplauso. Pero si eso ocurre, no será porque Cristo haya abandonado a su iglesia. Será una oportunidad para que se vea con mayor claridad quiénes han sido realmente alcanzados por la gracia. La tempestad no crea la raíz, pero revela si la raíz existe. Y entonces debemos preguntarnos delante de Dios, ¿qué clase de fe estamos cultivando? Una fe que depende de circunstancias favorables, una fe que necesita que el mundo la respete para seguir confesando a Cristo. Una fe que se enciende dentro del templo pero se apaga ante la presión pública. O una fe que mira al Salvador resucitado y dice, aunque el mundo me rechace, Cristo es mi Señor. Aunque me llamen intolerante, su palabra es verdad. Aunque obedecer cueste, su gloria vale más. No digamos esto con ligereza. Ninguno de nosotros debe presumir de su valentía. Pedro pensó que estaba listo para morir y terminó negando al Señor. Por eso nuestra confianza no debe estar en nuestra fuerza, sino en la gracia preservadora de Dios. Debemos orar, Señor, guárdanos. Señor, líbranos de la cobardía. Señor, líbranos del orgullo. Señor, haznos fieles. Señor, que no nos avergoncemos del testimonio de Cristo. Señor, si llega el día de la prueba, sosténnos por tu poder. Pero al mismo tiempo, no usemos nuestra debilidad como excusa para el silencio. El mismo Dios que conoce nuestra fragilidad nos ha dado su espíritu. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder no para imponernos carnalmente. Amor no para negociar la verdad. Dominio propio no para escondernos detrás del temor. Dios nos capacita para una fidelidad que no nace de la personalidad humana, sino de la dependencia del Cristo vivo. Mi amigo, si tú escuchas esto y todavía no perteneces a Cristo, debes entender algo con toda seriedad. No basta admirar el cristianismo desde lejos. No basta respetar ciertos valores bíblicos. No basta tener una tradición religiosa. No basta estar cerca de la iglesia. Necesitas salvación. Necesitas ser reconciliado con Dios. Necesitas el perdón de tus pecados. Y esa salvación no está en tus esfuerzos, ni en tus méritos, ni en tu sinceridad, ni en tu capacidad de mejorar. Está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, descendiente de David, muerto por pecadores y resucitado de los muertos. Ven a Él. No esperes a ser más fuerte. No esperes a ordenar tu vida primero. No esperes a que el mundo te dé permiso para arrepentirte. Humíllate delante del Señor. Confiesa tu pecado. Cree en el Evangelio. El Cristo que venció la muerte puede darte vida. El Cristo que salva a los suyos puede salvarte. El Cristo que será fiel a sus advertencias también será fiel a su promesa. Al que a mí viene no le echo fuera. Y tú, creyente, sigue adelante. Aunque te canses, aunque no veas fruto inmediato, aunque la cultura se endurezca, aunque tus fuerzas parezcan pocas, sigue sembrando, sigue orando. Sigue hablando, sigue enseñando, sigue sirviendo. Sigue confesando a Cristo. No sabes a quién alcanzará Dios por medio de una palabra tuya, una oración tuya, una clase tuya, una conversación tuya, una vida fiel sostenida en medio de la oposición. Recuerda esto cuando tu tanque parezca vacío, la tumba está vacía y el trono está ocupado. El cordero inmolado es el león que ha vencido. La palabra de Dios no está presa, los escogidos serán llamados. Las promesas del Señor se cumplirán, sus advertencias también. Y los que pertenecen a Cristo no corren hacia una derrota honorable, sino hacia una gloria eterna que no puede ser sacudida. Así que no retrocedamos, no por orgullo, sino por fe, no por dureza, sino por amor, no por confianza en nosotros, sino por confianza en Cristo. Sigamos haciendo la obra del ministerio, cada uno en el lugar donde Dios lo ha puesto,
para la gloria del santo nombre de nuestro Señor, para la salvación de pecadores y para la edificación de su iglesia. Porque preferimos sufrir en una causa que ya tiene asegurado el triunfo en Cristo antes que triunfar por un momento en una causa que ya está condenada al fracaso. Y la causa de Cristo no puede fracasar. Su reino no tendrá fin. Su palabra cumplirá aquello para lo cual fue enviada. Y los que perseveran en él vivirán y reinarán con él, para la gloria de Dios por los siglos de los siglos. The world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.